¿A dónde quiere llegar el Partido Liberación Nacional desde la Asamblea Legislativa, estableciendo impedimentos para que el gobierno de la República, el gobierno por que eligió el pueblo de Costa Rica, no pueda gobernar? Nos enteramos de la última noticia que tiene que ver con el proyecto La Ruta del Arroz. Efectivamente, la Ruta del Arroz se logró establecer a través de un proyecto presidencial, un proyecto que el presidente de la República estableció dentro de sus potestades, la de establecer proyectos ley. Y en este proyecto ley se establece la Ruta del Arroz, y esa Ruta del Arroz que fue cuestionada durante largos meses por la mayoría de los comerciantes y la mayoría de la oposición al gobierno. Hubo continuas quejas de que no era cierto, de que el arroz había bajado. Pese a quienes le damos seguimiento a estos hechos en la realidad, adquiriendo arroz en diferentes lugares, nos dábamos cuenta de que al menos si el precio del arroz no había bajado, se mantenía estable. Y eso es por los mecanismos justamente pospandemia que siguieron operando. Seguía operando precios mucho más altos en el transporte y seguían operando los mecanismos, digamos, de captación de riqueza de los grupos importadores de arroz, y eso hay que denunciarlo. Esto seguía dándose hasta el punto, bueno, que ya en estos últimos 6 meses ha sido pues notable la baja del precio del arroz, la introducción de muchas marcas nuevas. Eso tal vez solo los que asistimos con frecuencia, digamos, a los lugares, digamos, donde se puede comprar arroz, supermercados, pulperías, comercio en general, nos pudimos dar cuenta de la enorme cantidad de marcas de arroz que aparecieron a precios muy cómodos, ofertas incluso fuera del área donde vivimos. Nos encontramos en Heredia, por ejemplo, unas ofertas muy llamativas sobre el precio del arroz. Pues resulta que un juez, una jueza, interpone un contencioso administrativo, y además desde la Asamblea Legislativa un grupo de diputados de Liberación Nacional junto con la Unidad Social Cristiana se unen en un bloque para tratar, según ellos, de estimular la producción nacional. Yo les voy a ser sincero. Si en mis manos estuviera este tema, yo sigo tal y como lo hemos diseñado, como está diseñado, porque es que no tiene sentido que en una economía y sobre todo en una ecología como la costarricense, se produzca arroz. Nosotros no siempre hemos comido arroz. La historia así nos lo dice, y así nos lo escribió el famoso Premio Nobel de Literatura, Miguel Ángel Asturias, en su libro Hombres de Maíz. Los pueblos centroamericanos, como grano básico de nuestra alimentación, estaba el maíz. Hoy todo lo contrario, el maíz ha desaparecido, y el maíz se usa básicamente para alimentación de animales. Sí, y en el mundo es así, ¿verdad? Ganado, gallinas, en fin, las aves que son comestibles, todo este tipo de especies
son alimentadas a base de maíz. Y nosotros, los ciudadanos centroamericanos, dejamos de consumir maíz y hemos pasado cada vez más a depender del arroz. Pero resulta, digamos, que las zonas más propicias para cultivar el arroz no son justamente las zonas secas. Eso se llama arroz atsecano. Hay otro arroz que se produce en el mundo asiático que es en zonas de inundación. Es arroz en humedales de altísima productividad. Entonces, a nosotros, digamos, que yéndonos bien en este intento que quieren hacer los diputados liberacionistas, a lo sumo podremos llevar a producir a nuestros productores de arroz a precios, digamos, a lo que han llegado hoy día el precio del arroz. Y entonces eso minimiza las ganancias de esos agricultores. Además, muchos de ellos se habían retirado. Muchos de ellos se habían retirado. Y ciertamente hay una palabra que suele usarse, digamos, en esto, que se llama de que cada país debe producir lo que consume. Bueno, si nosotros tuviéramos que producir todo lo que consumimos, nos faltaría territorio, porque somos un país muy pequeño y con demasiadas zonas de vida en donde eso también imposibilita el desarrollo de algunos cultivos. Nosotros, recuerdo, en el año 73 intentamos cultivar vino, digamos, en la zona de Guanacaste. Sí, se produjo, pero no era sostenible, ¿verdad? No era sostenible. ¿Por qué? Bueno, porque los suelos nuestros no son adecuados para producir un vino que sea, por ejemplo, competitivo con el gusto que tiene la gente por esa bebida, y menos aún exportarlo, porque nadie compraría un producto de esa calidad, ¿verdad? Entonces, el famoso tema de lo que uno llama la soberanía alimentaria, en la cual yo estoy de acuerdo que muchos productos sí debemos producirlos, como lo hacemos en Zarcero, como lo hacemos en Cartago, ¿verdad? Los productos muy perecederos, el tomate, el perejil, las papas, los chayotes. ¿Por qué? Bueno, porque son productos que una vez que han sido, digamos, extraídos de la zona en donde se produce, pues muy rápidamente se deterioran, ¿verdad? Plátano verde, es decir, una enorme cantidad de productos, digamos, que concentramos aquí en el Valle Central. Si esa zona este de Cartago, ¿verdad? El pie de monte del volcán Irazú ha sido, digamos, la zona de abastecimiento del gran área metropolitana de todo ese tipo de alimentos, ¿verdad? De manera que, digamos, sí, yo sostengo lo de la soberanía alimentaria, pero entiendan que dentro de la soberanía alimentaria no está producir el arroz, porque el arroz es de origen asiático, y ahí es donde encuentra las mejores condiciones y es donde se produce en grandes cantidades. Y no siempre hemos consumido arroz. Eso es, digamos, importante saberlo cuando uno estudia la historia, digamos, de la dieta del costarricense, cómo se ha transformado. Nosotros era increíble la cantidad, digamos, de productos que consumíamos del maíz, desde las tortillas, la repostería, toda era de maíz. Lo hemos dejado de hacer. Un gran alimento, por cierto, un gran alimento. Y es más, antiguamente las sociedades se clasificaban por las que producían trigo, las que producían arroz, las que producían maíz, las que producían millo. Y así, digamos, esos eran como la base alimentaria de grupos extensos de población. Hoy día, pues,
en este mundo integrado que vivimos, pues comemos alimentos muchos que vienen de Asia, ¿verdad? Hoy día igual nos alimentamos con muchos productos que vienen de China, ¿verdad? China es un gran importador de productos que llegan hasta nuestras mesas, ¿verdad? Pero entonces el tema de la soberanía alimenticia es un tema para sentarse a discutir con diferentes especialidades y definir exactamente qué es lo que entendemos por eso. Pero expresado tal y como lo expresan, digamos, los diputados que no tienen mayor conocimiento, ellos son ciudadanos como nosotros, tienen el mismo conocimiento, pueden cometer los mismos errores que cometemos nosotros, ¿verdad? Tienen visiones, pero tienen una visión que es distinta a la nuestra, tienen una visión política partidaria de oponerse al presidente de la República, que eso es lo que han querido ahora con esta medida que quiere controlar el precio del arroz, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a tener eso como efecto inmediato económico? Los importadores, al sentirse afectados, vea los efectos inmediatos. ¿Qué va a hacer la gente? Cuando usted sabe que el producto se va a agotar, van a correr a agotar las existencias en los supermercados, ¿verdad? Primer carrera. Entonces va a ser comprar todo el arroz que hay en el país, lo cual nos va a generar en términos muy cortos, pongamos, de 4 semanas a 7 semanas, problemas de abastecimiento. Con el nivel de consumo de arroz que hay en este país y con la cantidad de arroz, digamos, que estaba llegando, lo que debe haber, digamos, en bodega, lo consumimos en 7, 8 semanas. Y después de ahí viene el trepón del precio del arroz. Porque entonces lo que no sabemos es que el arroz nacional no está en producción en este momento. Los cultivadores de arroz tendrían que prepararse. Sería para la cosecha siguiente. Porque lo que hay en estos momentos, y sí, hay gente que sigue cultivando arroz y sigue participando. Lo comercializa, digamos, en las zonas cercanas. Pero los grandes productores, los 5 grandes productores de arroz, muchos de ellos pararon su maquinaria. Pararon su maquinaria esperando la reacción política que iba a haber en la Asamblea Legislativa para poner en marcha, digamos, parar el decreto del arroz y subir, digamos, poder tener ellos, digamos, sus tierras en productividad, pero eso va a tomar, entonces estamos hablando de que eso va a tomar 6 meses para que entre ese nuevo arroz del mercado nacional. Entonces no le estamos creando ningún beneficio al consumidor y el consumidor sí estaba sintiendo el bajonazo del precio del arroz en la canasta básica. Entonces se va a disparar el precio del arroz. Eso está visualizado así, económicamente y van a ver esos efectos. La carrera del supermercado, el desabastecimiento y el volver a un periodo de incertidumbre, cuando todo, digamos, había encontrado ya su estabilidad. Ellos lo sabían y lo están haciendo a propósito, porque crear malestar entre la población es lo que quieren ellos, para decir, no, eso no es culpa de nosotros, eso es culpa de la ruta del arroz que no funciona y hace que el precio del arroz sea cada vez más caro, ¿verdad? Y como no hay arroz costarricense, no podemos consumir arroz. Y entonces a inventar qué hacemos, a ver cómo hacemos, a ver dónde podemos conseguir arroz a precios, digamos, cómodos, a precios asequibles, o el gobierno tener que financiar una parte de la compra de arroz
para las poblaciones, digamos, más empobrecidas, para aquellos grupos de gente que realmente, digamos, requiere el apoyo gubernamental, ¿verdad? Porque tampoco podemos decir, no, que aquí que coma el que puede, no, no es la misión de ningún gobierno, ¿verdad? La misión aquí es lograr, digamos, que la población de Costa Rica siga mejorando su calidad de vida, porque esa es una de las metas que hemos podido ver, digamos, el interés en que haya una mejora sustancial de los servicios. Y entonces, bueno, nos encontramos con que nos ponen trabas, digamos, con el precio del arroz.